Noche en el cementerio, por Julia Rosell Saldaña. Prólogo. La vida y la muerte, dos caras de una misma moneda. ¿Acaso hay algo más morboso que la muerte? ¿Quién no se ha planteado qué sucede tras la muerte? ¿Quién no ha deseado alargar su tiempo vital ante una adversidad que amenazaba con ser el fin? Ante nosotros se abre un camino del que no elegimos ni el principio ni el final, del que no sabemos qué había antes del principio ni qué hay después del final. Qué misteriosa es la vida, y qué misterioso es el camino que nos lleva a la muerte. Cientos de culturas a lo largo de la historia se han centrado más en explicar la muerte que la vida. Religiones y creencias han intentado dar más nombre a la muerte que a la vida. Preferimos vivir omitiendo las preguntas que evoca dicho momento antes que afrontarlo, aunque algunos viven esperando su propio final. Qué efímera es la vida humana, repleta de emociones y recuerdos que no podemos almacenar en su totalidad. Cuando no nos quedan explicaciones a lo que sucede en nuestra vida, acudimos a la muerte en busca de respuestas y atribuimos a los muertos los hechos que se nos hacen extraños. Si supiéramos todo lo que esconde la muerte, posiblemente viviríamos la vida más plenamente, o al contrario, la viviríamos con más tranquilidad. ¿Quién no ha oído historias de fantasmas, casas encantadas o cementerios donde suceden hechos extraños? Todo ello, relacionado de alguna forma con la muerte, nos llama y fascina, pues sabemos que al final de nuestro camino nos aguarda la parca, esperando pacientemente. Al final, vivimos nuestra vida sin pensar en el valor que tienen nuestra piel, órganos, sangre y huesos. Nuestras vidas son mucho más valiosas de lo que podemos imaginar, como lo es lo que queda tras nuestra muerte. Como si de una moneda se tratara, hay gente que se dedica al comercio con lo que sustenta la vida humana y con los restos que quedan cuando ésta termina. Esta historia se centra, pues, en el valor de nuestros fluidos y nuestros órganos y huesos, cosas que mueven poder y dinero y por el que han vivido y muerto cientos de miles de almas. Esta es una historia oscura centrada en todo lo que implica el ciclo eterno en el que se sustentan vida y muerte. Introducción. Siempre me han fascinado los cuerpos muertos, sin importarme el tiempo desde que finaran. Mi colección lo demuestra: huesos expuestos en estanterías, sobre todo cráneos, órganos humanos almacenados en tarros de cristal con formaldehído, fetos abortados o niños nacidos muertos conservados en más tarros de cristal, neveras repletas de todo tipo de sangre embolsada. Todo el sótano de mi mansión está repleto, como un museo que glorifica la muerte. Desde muy pequeña me ha fascinado la muerte. Todo empezó con la muerte de mi gato. Mis padres intentaron explicarme de mil maneras más o menos suaves que mi querido gato ya no estaba entre nosotros. No me importó. En realidad no tuve la reacción que esperaban, pues lo único que consiguieron es que me interesara más. A medida que pasaban los años, me interesé por la anatomía y mis calificaciones de todo lo relacionado con la biología eran excelentes. La muerte hizo que me acercara a la religión y la falta de respuestas reales que daba la religión me hizo acercarme al ocultismo. A una edad muy corta, siendo adolescente, conseguí que me aceptaran en un culto que realizaba sacrificios de sangre y animales. Mis padres nunca sospecharon, pues era buena estudiante y buena hija. Para ellos desaparecía para realizar actividades propias de mi edad. Qué equivocados estaban. Mi tiempo libre lo dedicaba al estudio de extraños libros que explicaban cómo hacer uso de mi menstruación para fabricar ungüentos y pócimas. Aprovechaba los sacrificios para aprender aún más de anatomía. Con el paso de los años, aquel culto se me hizo pequeño y lo abandoné. Sacaba dinero vendiendo a tiendas de esoterismo pociones, ungüentos y pócimas de lo más útiles. Donde la medicina fallaba, mis remedios se iban ganando un nombre en las trastiendas de aquellos negocios. No tardé en hacer dinero y poder pagarme los estudios de medicina, ya que mis padres, humildes, no podían ayudarme a pagarlos.
Destaqué sin problemas en los estudios, pero al final me aburrió igual que me había aburrido del culto. Así que decidí cambiar. Con el tiempo me hice tanatopractora. ¿Qué mejor manera había de relacionarse con los muertos que no fuera embalsamándolos y maquillándolos? Ese trabajo me fascinaba y se convirtió en mi pasión. Se preguntará usted qué edad tengo, y le responderé que no se creería mi respuesta. No aparento 40, pero tengo más de 60. ¿Cuál es mi secreto? El buen uso de la sangre, evidentemente. La sangre es el oro rojo, la vida en sí. Con la sangre se puede hacer vivir más a una persona o matarla de maneras insidiosas. ¿Dónde están mis padres? Muertos, evidentemente. Los tengo expuestos en el sótano, bien embalsamados. Son dos de mis mejores obras y los mantengo tan bien como puedo para recordarles cada día. ¿Cómo he pagado esta mansión con mi trabajo? Bueno, ser tanatopractora es más una afición remunerada. Mi verdadero trabajo es la alquimia, concretamente la alquimia cuya materia prima son los restos humanos. Ya me jubilé como tanatopractora hace unos años. Una vida por otra, total, los restos no tienen alma alguna que mancillar. Debería saber que los ricos pagan cantidades indecentes de dinero por alargar sus miserables y frágiles vidas sin importarles cómo. Algunos incluso hacen donaciones esperando mis favores cuando se encuentran desesperados. Ha visto usted mi museo, pero creo que le gustarán más mi biblioteca y mi laboratorio. Haga caso omiso del servicio, no hablan su idioma. Ellos solo se dedican a que todo esté presentable y limpio. Fíjese qué magnífica colección. En mi biblioteca puede encontrar hasta libros de medicina árabes del siglo X. Tengo todo ordenado por categorías: anatomía, historia, botánica, mineralogía, micología, química, alquimia, astronomía, farmacología, ocultismo, adivinación, prácticamente todo lo que pueda imaginar. Las universidades envidiarían toda esta colección. Mire sin miedo, todas las obras están ordenadas alfabéticamente. Disfrute y solo recuerde dejar cualquier libro que coja en el sitio donde lo encontró. No le pido nada más. ¿Ya se ha cansado? Entonces vayamos a mi laboratorio. Ocupa 2 plantas enteras del examination. Pase y véalo usted mismo. ¿Ve esos alambiques? Ahí es donde destilamos los líquidos para nuestros productos. Sí, incluso tenemos una maravillosa ginebra de sangre que es un éxito en ventas. ¿Quiere usted probarla? Es deliciosa, con pura sangre de mujeres vírgenes. Quizá era un poco fuerte para usted. No sufra, es la primera vez que lo prueba. Le presento a mis aprendices. Viven en la mansión conmigo. No podemos dejar que mis conocimientos se pierdan. Enseguida le van a mostrar cómo se realiza la poción que le ha salvado del cáncer. Sí, la que lleva tomando más de 20 años. Aquí tenemos hongos, especias, minerales, todo clasificado y preparado para su uso. Usamos alambiques, morteros, calcinadores. Seguimos el método tradicional realizado por los alquimistas desde hace siglos. Tenga en cuenta que cada ingrediente tiene su equivalencia astrológica y elemental. Cuando se realizan nuestros productos, debemos tener en cuenta la luna, la fecha, las estrellas. Es altamente complejo, pero es uno de los motivos de la calidad de nuestras creaciones. ¡No! Me temo que los productos que usan mis ingredientes especiales están en otro laboratorio al que solo pueden acceder mis aprendices y una servidora. Lo siento mucho. En todo caso, si le parece bien, le voy a llevar a mi despacho donde podremos hablar tranquilamente de negocios mientras le invito a un buen habano y una botella de whisky. 1. Era una fría noche de diciembre en la que no podía dormir. Me levanté, me serví una copa de coñac, me senté en el sillón que tenía enfrente del ventanal de mi habitación y me encendí un cigarrillo. Me quedé mirando las estrellas a través del ventanal como esperando ver algo que no podía ser. Pasó el rato hasta que una estrella fugaz cruzó la bóveda celeste. La configuración de las constelaciones y esa estrella fugaz me trajeron recuerdo, así que me levanté para coger uno de los cráneos que tenía en el mueble repleto de estanterías a la derecha de la puerta de la habitación
y volví al sillón a sentarme. Estuve jugando con el cráneo entre mis manos mientras recordaba cómo lo conseguí en su día, hace ya muchos años. Recuerdo que era una noche lluviosa de luna llena en la que era difícil ver a varios metros. Me había colado en un cementerio para conseguir partes para mis experimentos. A pesar del chubasquero que llevaba, el agua caía por mi frente y me hacía difícil ver. Llevaba una pala en una mano y una bolsa de basura enorme en la otra. Me acerqué a una de las tumbas más escondidas de dicho cementerio y empecé a cavar. Estuve más de una hora cavando hasta que di con el ataúd. Rompí la tapa y ahí estaba lo que buscaba: huesos humanos. Cogí los que pude y llené la bolsa de basura con ellos, tapé de nuevo el agujero y me fui por donde había venido. Cuando estaba a punto de salir, alguien me dio el alto. Era el vigilante del cementerio. Cuando me di cuenta y lo tenía encima y me agarró del brazo, me giré, le golpeé con la bolsa llena de huesos, que se rompió. Y arranqué a correr agarrándola para que no cayeran todos los huesos que llevaba. Cuando llegué a mi casa, solo quedaba un cráneo en el interior de la bolsa. Esa fue mi primera experiencia profanando tumbas, mi gran afición. Mi poder adquisitivo había aumentado y ya no me hacía falta realizar ilegalidades yo misma. En esta vida todo tiene un precio y nadie podía resistirse a una gran suma de dinero. Llevaba años comprando restos humanos de hospitales, cementerios, tanatorios. Había perdido la emoción del saqueo, unas aventuras que ocuparon buena parte de mi juventud y que me han favorecido con riquezas. Cuando terminé la copa de coñac, me inyecté una de las soluciones que había creado que me ayudaban a retrasar el envejecimiento y me fui a dormir. Al día siguiente me despertó el servicio con el desayuno, que me trajeron a la cama. La agenda del día incluía preparar la sala especial para sesiones de espiritismo para esa noche, pues una pareja quería que intentara contactar con su hijo fallecido en un accidente de avión. Pasé el día preparando la sala con perfumes y esencias, decoré la mesa con los artilugios necesarios y cuando terminé llamé para que me trajeran a una joven medium para que hiciera de intermediaria. A media tarde llegó la pareja que había pagado un dineral por dicha sesión. Les presenté a la que sería la intermediaria y tomamos un tentempié. Cuando cayó la noche, pasamos a la habitación especial, que estaba iluminada por velas y había humo del incienso que había encendido, y nos sentamos alrededor de la mesa preparada especialmente para la sesión. Hice poner las manos de todos los partícipes sobre la mesa y di a la medium un brebaje para que le fuera más fácil entrar en trance. Pasaron pocos minutos hasta que la joven puso los ojos en blanco mientras respiraba con fuerza. Según mis indicaciones, los padres empezaron a hacer preguntas a la joven, que hablaba con una voz gutural dando respuestas a los padres. Era importante que se mantuviera la posición durante el ritual, así que tuve que recordarles a los progenitores que, a pesar de su emoción, debían mantener las manos sobre la mesa y tener una actitud tranquila. Hubo momentos en que se oían ruidos extraños a nuestro alrededor, cosa normal, e incluso la mesa se levantó del suelo unos centímetros. Todo transcurrió sin incidentes. Cuando se dieron por satisfechos, hice salir a la joven del trance y terminamos la sesión. Encendí las luces de la habitación y apagué las velas. Acompañé a la pareja a su coche y se marcharon dándome las gracias. Volví dentro y pagué a la joven medium lo acordado. Llamé a un taxi y me despedí de ella dándole las gracias por sus servicios. El servicio me sirvió la cena, tomé un baño y me fui a dormir. El día siguiente estuvo marcado por largo tiempo en el laboratorio especial donde me dediqué a preparar las soluciones donde usaba restos humanos. Era un proceso delicado, pues había que destilar algunos órganos hasta reducir su esencia a unas pocas gotas, reduciéndolos primero a cenizas en un horno especial. Había que usar las cantidades justas y mezclarlas en un orden preciso. Los tiempos usados recordaban a una receta de cocina, y las mezclas con otros ingredientes, o reactivos, daban como resultado colores extraños y olores poco comunes. Parte de la ciencia moderna sigue usando las técnicas creadas por la alquimia, sobre todo en química, y de alguna forma se basa en los preceptos de esta, que dieron lugar al método científico.
El ingrediente principal de los productos más vendidos era la sangre de niño, puesto que la pureza, juventud y quizá el contenido celular la hacía propicia para alargar la vida de aquellos que la usaban. No era fácil de conseguir, y muchas veces tenía que hacer uso del talonario para pagar a unos progenitores en apuros para que me dejaran extraer sangre de sus retoños, cuando no pagaba laboratorios de análisis de sangre para que me proveyeran de dicha sangre. La Biblia está plagada, en el Antiguo Testamento, de sacrificios en los que se usaban partes concretas de los animales y se solicitaba, por parte de Dios, sobre todo la grasa, hígado, riñones y otras partes. Eran rituales complejos en los que se daban indicaciones muy concretas sobre el uso de dichos órganos y partes. En mi caso, los preparados y elixires que realizo también usan partes bastante concretas del cuerpo humano, y mediante la alquimia también purifico algunas de dichas partes con el fuego. La relación entre ambas cosas es inquietante. Cuando me lo paro a pensar, me doy cuenta que las desapariciones de niños en el mundo guardan un oscuro secreto, y tengo claro que aún hoy día se realizan sacrificios de estos niños cuando no se les debe corromper en su pureza con crueldades por parte de grupos poderosos, enteramente deseosos de practicar la pedofilia con fines mucho más oscuros de lo aparente. A pesar de la evolución de la sociedad y la humanidad como conjunto, los que estamos versados en simbología y conocemos rituales antiguos, sabemos del poder de los sacrificios humanos y nos damos cuenta que, aún hoy día, suceden. ¿No es curioso que grandes sucesos y catástrofes sucedan en fechas muy concretas? Cuando pienso que hay una cantidad abrumadora de acontecimientos horribles que han sucedido en días concretos, como un día 11 o 7, números importantes en numerología, me doy cuenta que alguien sigue realizando rituales en que prima la sangre como fuente de poder. Más importante es el uso del lenguaje y del uso de ciertos días en pos de algo que parece inocuo, mas no lo es. Un ejemplo es el Viernes Negro, o Black Friday, que representa en nuestro país, desde hace pocos años, un empeño consumista y capitalista como nunca se ha visto. Históricamente, los días negros no han tenido nada bueno y los viernes menos. Los nombres son poderosos. Hay que vigilar el nombre que elegimos para nosotros, alias, el que elegimos para los hijos, las mascotas, para Internet, pues los nombres denotan un poder y los cargamos encima, generalmente de por vida. En los orígenes modernos, las teorías hablan de que el Viernes Negro fue inventado por la policía de Shu para referirse al viernes con muchos problemas. Otros dicen estar vinculado al día después de Acción de Gracias de El Celus o otros que es un invento de marketing. Hay 1000 teorías y personalmente, creo que ninguna de ellas es acertada en un 100%. El Viernes Negro no es positivo y simbólicamente tiene una enorme carga. El viernes es el día de Venus y de la diosa mesopotámica Ishtar, una diosa ansiosa por la sangre humana. Miles de seres humanos han sido sacrificados a la diosa Ishtar durante siglos en viernes para aplacar su ira o buscar su favor. Un ser poco positivo, si se me permite. ¿Y el negro? Es la falta de luz, es la oscuridad. El Viernes Negro es el oscuro día de Ishtar. De nuevo se está rindiendo culto a esta diosa. Si miramos la efigie en el Museo Británico, el fondo es negro. ¿Casualidad? No lo creo. Menos para la reina de la noche. Toda esta compulsividad e impulsividad, ¿a quién beneficia? ¿Quién se está aprovechando de estas energías? Han pasado 8000 años. ¿Se siguen adorando las divinidades de entonces camufladas y adaptadas a través de los tiempos? No sabemos quién puede estar disfrutando de ese día, igual o más que nosotros. A nuestro alrededor se erigen monumentos y símbolos, que también tienen un mensaje más profundo del que vemos a primera vista. Desde tiempos antiguos se ha adorado Saturno, el tiempo, el devorador. Otros le llamaban Moloch Molech Chiun. Ha sido un ente adorado como símbolo del fuego, de la creación, de la degeneración, del mundo y del tiempo. Un ente poderoso. Esta divinidad ha estado representada durante siglos,
y en prácticamente todas las culturas del planeta con un hexágono. La geometría hexagonal es fundamental para la vida, tanto orgánica como inorgánica. Las bases del ADN y muchas moléculas bioquímicas también tienen esa forma. Una estructura eficiente que se repite en muchas partes de la naturaleza. Lo que sorprende es que hace unos años, en el polo norte de Saturno, se encontró una especie de tormenta con forma de hexágono. ¿Cómo sabían los antiguos de esa asociación de la forma con Saturno? ¿Qué poderes tiene este astro y entidad como para transmitir tanta fuerza? Salomón utilizaba el talismán de Saturno para protegerse de demonios o incluso para controlarlos. En el reverso aparece una representación de Moloch. Otro símbolo emparejado en el hexágono es el cubo. Hoy en día encontramos en la mayoría de ciudades del mundo esculturas de cubos, incluido en centros religiosos. Lo más curioso es que la mayoría de esos cubos son negros. Solo el que sabe ver se da cuenta que estamos rodeados por una simbología que mantiene los antiguos usos de hace miles de años. Tras tanto pensar y reflexionar, realicé el resto de tareas pendientes y terminé el día sin más dilación. 2. Al día siguiente vino a verme un viejo amigo de Francia que me conseguía todo tipo de antigüedades y libros extraños. Como era costumbre, le atendí cordialmente y estuvimos hablando de conocimientos prohibidos durante horas. Me trajo unos libros nuevos para mi colección y descubrí que algunos eran falsificaciones. No le di importancia, pero se lo hice saber. El pobre hombre se sintió tan mal que fue a su coche a buscar algo como regalo de disculpa. Lo que me trajo era un pergamino en muy mal estado escrito en alemán antiguo, en que se hablaba de una tumba en un cementerio de Worms que despertó mi interés. Según el pergamino, el cementerio en cuestión estaba construido sobre uno más antiguo, y aquella tumba descrita era, de alguna forma, el único acceso que había a algún tipo de catacumba en un estrato inferior. Aquello despertó emociones en mí que hacía años que no sentía. Era una oportunidad única de volver a mis tiempos de saqueadora de tumbas. Enseguida pedí a uno de mis aprendices que preparara el viaje a la ciudad de Worms, en Alemania, mientras yo realizaba los encargos atrasados y daba instrucciones al resto de aprendices para los días que me encontraría ausente. Cuando estuvo todo preparado, fuimos a por un vuelo a Frankfurt. Aparte de las maletas, me acompañaron uno de los miembros del servicio y uno de los aprendices. Llegamos al aeropuerto de dicha ciudad y enseguida nos recogió un taxi que nos estaba esperando. El camino hasta Worms fue tranquilo y nos dejó a las puertas del Hotel Asgard. Worms, ubicada en la orilla oeste del río Rin, es una de las ciudades más antiguas de Alemania. Además de los hallazgos arqueológicos que se remontan a más de 6.000 años, Worms fue el escenario de varios eventos que dieron forma a la historia europea. Es el sitio de una epopeya medieval, Los Nibelungos, una historia que todos los niños alemanes aprenden en la escuela sobre un héroe legendario, Siegfried, y la destrucción de Worms por parte de los hunos. La leyenda dice que el nombre gusanos se refiere a cuando Siegfried mató a un lindworm, un tipo de serpiente o dragón, cerca de la ciudad. Hay varios monumentos y un museo que cuentan la historia. Nunca había estado en dicha ciudad, y lo que más noté de Worms fueron las muchas iglesias. La Catedral de San Pedro en Worms es una de las 3 catedrales imperiales románicas construidas sobre el río Rin. Partes del imponente edificio se encuentran en el punto más alto del centro de la ciudad y datan del año 1000. Una de las iglesias más atractivas es la iglesia colegiada de St. Andrews en Weckerlingplatz, un complejo románico que ahora alberga el museo de la ciudad. Aquí hicimos un recorrido a través de los siglos para conocer la historia de la ciudad que se remonta a la época de la Edad del Bronce. Lo más importante es que Worms es el lugar donde, en 1521, Martín Lutero se negó a retractarse de sus enseñanzas. Aunque Lutero solo pasó 10 días en Worms, esos días cambiaron fundamentalmente el mundo. El principal punto focal de nuestra visita fue explorar los monumentos y la historia de Martín Lutero. Lutero, un monje agustino, había sido convocado a la dieta imperial
ya que su demanda de un retorno a las raíces del cristianismo había causado problemas. Sus oponentes lo vieron como una declaración de guerra contra Roma y la Iglesia Católica. Lutero se negó a retractarse. El lugar por donde Lutero entró en la ciudad medieval está marcado por la hermosa puerta de San Martín. Una réplica de la puerta se encuentra en la entrada de Kammerstraße. El lugar donde tuvo lugar este momento lleno de acontecimientos en la historia es la iglesia de San Magnus. Este fue el punto de partida del movimiento protestante. Es una de las iglesias reformadas más antiguas de Alemania. Cuando hicimos el check-in en el hotel, paseamos por las amplias calles peatonales y llegamos a la judería de la ciudad. En la Edad Media, la comunidad judía de Worms era una de varias en Europa occidental. Fue muy apreciada y conocida como la Jerusalén del Rin. Los primeros judíos de la zona datan del año 1034, cuando se consagró la primera sinagoga. Hoy en día, la sinagoga ha sufrido varias remodelaciones, pero aún se conserva la placa de investidura original en la fachada. La sinagoga fue completamente destruida en la Noche de los Cristales Rotos, el 10 de noviembre de 1938, y se construyó una nueva sinagoga en 1959. El Museo Judío está ubicado en la Casa Rashi, erigida en el sitio donde una vez estuvo la casa de baile y bodas. Contiene valiosos manuscritos y elementos que recuerdan los acontecimientos del Tercer Reich. Nos presentamos ante el rabino y le pedimos cordialmente de tener una entrevista más tarde aquel día. Worms también forma parte de la zona vinícola de las tierras altas de Rheinhessen. Aquí se cultiva vino desde la época de los romanos y los viñedos se extienden por toda la ciudad. El vino de fama mundial, Liebfrauenmilch, se creó aquí. Cerca del centro hay un viñedo a la sombra de la iglesia de Nuestra Señora. Cada verano la ciudad celebra una feria enológica, la Backfischfest, que brinda al visitante la oportunidad de degustar la rica variedad de vinos que se cultivan en la zona. De abril a octubre hay una visita guiada desde la iglesia de Nuestra Señora para ver el viñedo. No muy lejos de la Catedral de San Pedro en Kammerstraße hay una fuente de Winter. Paramos cerca de aquí para almorzar y me aseguré de pedir una copa de este famoso vino. Cuando terminamos, volvimos al hotel y estuvimos un rato en el hall hablando de nuestro objetivo, el cementerio de Holy Sands. Como lo que íbamos a realizar era una actividad ilegal, pedí entrevistarme con el alcalde de la ciudad, que tras saber sobre mi poderío económico no tardó en hacerme un hueco en su apretada agenda. Le hablé sobre mi proyecto sobre la tumba del manuscrito, primero se negó, pero al ver el maletín repleto de dinero, enseguida se puso en contacto con las autoridades locales para explicarles que tenía un salvoconducto para realizar lo que considerara en dicho cementerio. Acto seguido, y acompañados por un agente de policía, fuimos a la sinagoga de Worms para hablar con el rabino local, miembro de la congregación judía del Mainz. Era de suma importancia que gozáramos de libertad para realizar la búsqueda contando con el visto bueno de la comunidad y autoridad judías. El rabino nos atendió gustosamente y nos invitó a tomar un tentempié mientras le exponía mi solicitud. No parecía de su agrado, pues lo consideraba un ataque a un lugar sagrado. Intenté convencerle e incluso le ofrecí un soborno, el cual rechazó. Fue el agente de policía quien le expuso las potenciales adversidades a las que podría enfrentarse si se negaba. Finalmente, y tras una larga discusión, el hombre claudicó y nos dio su permiso para profanar el cementerio. Obviamente se le dio una gustosa compensación por adelantado que no rechazó. Pasamos el poco tiempo que quedaba de tarde en el hotel, donde cenamos pronto, y nos fuimos a dormir. 3. Al día siguiente volvimos a reunirnos con el alcalde de la ciudad. Nos dijo que cerraría el acceso al cementerio para que pudiéramos realizar nuestra búsqueda y que nos acompañaría un agente de policía. Fuimos al cementerio, que estaba bien cuidado a pesar de que las lápidas estaban erosionadas por el paso de los siglos. La vegetación era densa y los caminos que recorrían dicho cementerio habían sido creados por el paso de la gente que lo visitaba. No tardamos en empezar a investigar el cementerio en busca de la tumba. En aquel cementerio, que contaba con más de 2000 tumbas,
Buscar una en concreto descrita por un pergamino en mal estado fue una ardua tarea. Cuando nos dimos cuenta, se nos hizo de noche. La luna iluminaba las tumbas a través de la luz que se colaba por los espacios que dejaban los árboles. Era una visión preciosa, y el silencio que cubría el cementerio, a pesar de estar en medio de una ciudad, daba una sensación de paz increíble. Seguimos buscando entre las tumbas con la luz de las linternas y de la luna. Excavábamos en las tumbas que nos parecían sospechosas y las volvíamos a cubrir si no eran la que buscábamos. A pesar de estar profanando tumbas, intentábamos ser lo más respetuosos posible. El tiempo seguía pasando y el cansancio nos pesaba, pero seguimos buscando entre las tumbas. Finalmente, cuando excavamos una de las tumbas, el suelo se hundió. Era la que buscábamos. Ante nosotros se veía un pasaje que descendía a las entrañas del propio suelo. Estaba aún medio enterrado y tuvimos que retirar muchísima tierra hasta que el pasaje fuera transitable. Cuando retiramos todo aquello, el pasillo que teníamos delante era de unos 80 centímetros de ancho por 1,5 metros de alto. Envié a mi aprendiz a hacer una primera valoración del túnel por si había problemas más adelante, y a los 10 minutos volvió para explicarnos que el pasaje llevaba a una pequeña sala abovedada unos metros bajo tierra, donde había más pasajes a sus laterales. Con las linternas por delante, nos metimos por el túnel en fila, el servicio, el policía, el aprendiz y yo. Avanzamos agazapados debido a la poca altura hasta que llegamos a la sala abovedada, donde por fin pudimos levantarnos ya que la altura de dicha sala superaba los 2,5 metros. La sala estaba repleta de marcas escritas en hebreo y latín, lo que demostraba que aquel pergamino decía la verdad. El cementerio había sido construido sobre algo mucho más antiguo y había sido usado por los pobladores judíos después, construyendo el cementerio actualmente más antiguo de Europa. Las inscripciones en hebreo rezaban cosas como «No pasarás más allá de este punto para evitar la maldición de los moradores de la tierra». Estas inscripciones hebreas estaban encima de los pasajes laterales. Las inscripciones en latín, en cambio, venían a decir «No digas los secretos en alto». Otras inscripciones estaban ilegibles por el paso del tiempo y por la destrucción, seguramente accidental, provocada por los hebreos que habían usado esos túneles con alguna finalidad desconocida. Iluminamos aquellas galerías con las linternas para ver a dónde conducían. Algunas se perdían en la oscuridad, donde no veíamos el fondo, mientras otras bajaban mediante escaleras a profundidades más ignotas. Decidí fiarme de mi morbosidad y buscar donde había restos humanos. Fui alumbrando dichos túneles hasta que vi lo que buscaba. Un esqueleto desperdigado por las escaleras me hizo sonreír. Nos metimos por aquel pasillo, sorteando como podíamos los huesos, y fuimos bajando uno a uno mientras di indicaciones al servicio para que recogiera los huesos que ahí había paz a poder sumarlos a mi colección. Conseguir un recuerdo de las profundidades de un cementerio antiguo no era fácil, así que aquellos huesos serían un buen trofeo. Seguimos avanzando por aquellas escaleras mientras bajo nuestros pies seguían aumentando la cantidad de huesos. Aquello ya empezaba a parecer una catacumba revuelta o un osario. Como no podíamos esquivar todos los huesos a nuestro paso, el silencio que debía reinar en aquel lugar pronto fue sustituido por los crujidos de los huesos. Llegó un punto en que llegamos al final de las escaleras y ante nosotros se mostraron en su esplendor unas catacumbas romanas repletas de huesos en las paredes. Dije al servicio que fuera poniendo luces en dichas paredes para iluminar la estancia lo mejor posible. Aquella estancia era maravillosa. Pensar que allí habría enterradas cientos de personas de la época romana me puso los pelos de punta. Por las decoraciones de peces y cruces, deduje que aquellas catacumbas eran evidentemente de los primeros cristianos de la región. Las inscripciones se mantenían legibles y podíamos catalogar poco a poco las secciones de toda aquella osamenta. Epitafios poéticos, citas de autores célebres, citas de la propia Biblia, dedicatorias a personajes célebres. Aquello era una mina,
La emoción me embargaba. Seguimos avanzando mientras el servicio hacía fotografías y cogía algún que otro hueso de los que estaban encastrados y apelotonados en los huecos de las paredes. Una parte de mí se sintió aliviada, pues ya no estábamos profanando el cementerio judío, por lo que no había motivo alguno por parte de la comunidad judía de ofenderse. Llegamos al final de aquella estancia y nos dimos cuenta que aquello que parecía la entrada a un nuevo pasillo era en realidad un túnel excavado en la tierra de manera irregular, que se hundía aún más hacia las profundidades. Por el desgaste de las paredes de tierra, aquello debió ser excavado hace muchísimos siglos y parecía haber sido usado recientemente. Hicimos más fotografías y seguimos entreteniéndonos con la catalogación de aquellos especímenes emparedados. Mientras realizábamos dicha tarea, mi aprendiz me dio un golpe por la espalda, parecía sobresaltado, y dijo haber visto algo que se movía dentro de aquel túnel excavado en la tierra. Le intenté tranquilizar diciéndole que no se preocupara, podía ser un animal. El chico me replicó que aquello era muy grande para ser una rata o un perro y que tenía los ojos rojos como la sangre. Me reí y le dije que debía ser su imaginación por no estar acostumbrado a estar rodeado de tantos muertos y en un lugar tan antiguo donde el mínimo ruido se veía amplificado y en el que era normal, por instinto, estar alerta. Era normal que la imaginación nos jugara malas pasadas en lugares y situaciones como esta. Seguimos con nuestro particular saqueo cuando un ruido sordo nos sobresaltó. Cuando me giré, el servicio tenía los ojos abiertos como platos mientras jadeaba. Una garra ensangrentada que agarraba su corazón le salía del pecho. Cuando alumbramos lo que había detrás de aquel hombre, vimos a un ser humanoide con piel gomosa, pies en forma de pezuña, rasgos caninos bestiales, largas garras y unos ojos inyectados en un color rojo vivo como el de la sangre. Aquel ser que había matado a mi servicio me miró de forma desafiante y me dijo que nos fuéramos de sus dominios en un alemán más bien antiguo. Conseguí mantener la calma y le dije que simplemente estábamos explorando y que no nos íbamos a ir. Acto seguido, aquel ser se rió, soltó el cuerpo del servicio y se comió su corazón de un bocado. Levantó la mirada y se puso a hablar conmigo. El policía intentó sacar el arma, pero se lo impedí. Aquel ser razonaba. Era inteligente y había que averiguar más de él. Mi pobre aprendiz se orinó encima, lo cual era evidente por el olor, y se fue retirando hasta encontrarse su espalda con la pared, donde se quedó recogido en silencio. Me acerqué poco a poco al ser mientras le decía que solo estábamos explorando esas catacumbas y no queríamos hacerle daño. Me respondió que nos parecíamos, que olía a muerte y eso le hacía sentir como si hablara con uno de los suyos. En aquel momento no entendí lo que quiso decir, pero parecía que cualquier malentendido había sido subsanado. Tendí la mano en señal de concordia, a lo que el ser respondió agarrándola con fuerza con su garra ensangrentada. Las manchas de sangre no me molestaron lo más mínimo y le sonreí. Él hizo lo mismo. Cuando parecía que todo estaba arreglado y ya nos habíamos soltado, el policía disparó a aquel ser. A pesar de la herida que le provocó, este se lanzó hacia el policía y le arrancó el brazo de cuajo. Un par de segundos más tarde hizo lo mismo con la cabeza. Los gritos del aprendiz resonaban por todas las catacumbas, mientras el ser volvió a girarse hacia mí y me preguntó si me molestaba que hubiera matado al policía, a lo que respondí que no me importaba lo más mínimo. Le pregunté si estaba bien y me dijo que aquello no iba a matarle y se curaría deprisa. Cogió una de las linternas y me invitó a seguirle por donde había venido, a lo que accedí gustosamente. Se presentó como Maxwell. Aquel ser que mostraba una fuerza sobrehumana y se deleitaba con la muerte me fascinaba. Dejé mi asustado aprendiz allí y seguí a mi guía por el túnel excavado en la tierra. 6. Nos internamos por aquel oscuro túnel con la única luz de las linternas. Maxwell me llevó de la mano para que no tropezara. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que aquello no era un túnel, sino una galería que formaba parte de un complicado laberinto subterráneo que debía recorrer toda la ciudad. Por lo que pude ver, aquellos túneles eran usados por Maxwell y seguramente por otras criaturas.
A lo largo de ellos también pude apreciar que había huesos humanos por todas partes. Le pregunté a mi guía por dichos huesos, a lo que respondió que eran los restos que quedaban de sus comidas junto a su manada. Cuando le pregunté sobre ello, me respondió que claramente no estaba solo. Llegamos a un punto en que se oían ruidos de una especie de gorgoteos y sonidos guturales. De alguna forma sonaba a una conversación. Cuando llegamos al final de ese túnel, una caverna se abría ante nosotros y con la luz de las linternas pude ver que estaba repleto de seres como Maxwell. Al verme, se pusieron alerta. Mi anfitrión habló con aquellos seres con los mismos sonidos que estos y se calmaron. Maxwell me estuvo explicando que aquella caverna era su hogar, desde donde partían en busca de comida. Algunos de aquellos seres se acercaron a mí con curiosidad. No hablaban mi idioma, pero pude ver que estaban interesados. De uno de los túneles apareció uno de ellos con un caballete y un lienzo en blanco. Se me acercó y se presentó como Hans. Me pidió permiso para pintarme y acepté. Dos de los seres trajeron una silla en la que pudiera sentarme mientras Hans empezaba a pintar sobre el lienzo. Algunos de los seres se pusieron a mi lado posando. Era la situación más surrealista que había vivido en mi vida. Tras 2 horas de intento pincelado, Hans me mostró el cuadro. Estaba yo sentada en la silla con varios de aquellos seres a mi alrededor, intentando esbozar una sonrisa. La caverna era representada con tonalidades de colores que por la falta de luz yo era incapaz de ver. El refinamiento y estilo de la obra de Hans mostraban un estilo expresionista. Felicité a Hans por el trabajo y este me llevó a una cama que tenían preparada, según decía, para invitados especiales como yo. Me trajeron un jarrón con agua y me dijeron que me avisarían para comer. No sentía miedo, más bien me sentía a gusto entre esos seres. De alguna forma eran corteses a la par que salvajes. Estaba nerviosa cual adolescente pues quería aprender más de ellos, mientras a la vez estaba agotada y solo quería dormir. Me estiré en aquella cama de estilo colonial y me quedé dormida. Me despertaron Hans y Maxwell, quienes me dijeron que la comida estaba servida. Me llevaron al centro de la caverna y allí habían reunidos más de una decena de sus congéneres. En medio de ellos estaban los cadáveres de mi servicio y el policía. Aquellos seres no solo eran máquinas de matar, sino que además eran necrófagos. Me quedé sorprendida por la propuesta de ingesta de aquellos 2 muertos, por lo que tardé en reaccionar. Los seres se fueron turnando para arrancar partes de aquellos cuerpos, uno de ellos sin brazo derecho ni cabeza, y empezaron a comer. Hans se acercó para ofrecerme el brazo cercenado del policía. Aquella extremidad sin vida no me resultaba apetecible y se lo hice saber a mi anfitrión, que me sugirió que hiciera un esfuerzo para evitar ofender al resto. Saqué un escalpelo de mi bandolera y pelé aquel brazo para dejarlo sin pelo. Acto seguido hice un corte fino como si estuviera cortando jamón y me lo puse en la boca. Maxwell se acercó para decirme que aquello parecía buena idea y si podía cortarle un trozo, así que lo hice. No tardaron el resto en pedirme que cortara partes de aquel cuerpo, hasta me trajeron platos. Aquello era macabro y extraño. Me hicieron llenar los platos como si fuera un aperitivo de jamón y se pusieron a comer. A pesar de mi primera negativa y mi desagrado, terminé haciendo lo mismo. Y me serví un plato de jamón especial y me lo comí junto a mis anfitriones. Por un lado era repugnante, por el otro había un sabor metálico provocado por la sangre. Me terminó gustando y una parte de mí quería más. Visto el éxito del jamón no curado, decidí preparar un tartar de carne humana que hizo las delicias de aquellos embrutecidos paladares. Cuando terminamos de comer, se llevaron de lo que quedaba de aquellos cadáveres a algún lugar desconocido para mí y recogieron los platos. Hans y Maxwell me alabaron por aquella idea de cortar la carne de aquella manera, pues les había parecido deliciosa. Me preguntaron a qué me dedicaba, y les respondí que había sido tanatopractora y que realizaba trabajos alquímicos, siendo mi especialidad el uso de partes y restos del cuerpo humano. No tardaron en decirme que quizá ese era el motivo por el que se sentían a gusto conmigo y por el que
de alguna forma, les olía a muerte. Me hicieron cientos de preguntas de mis trabajos y mis conocimientos. Maxwell me contó historias de hacía siglos y me rectificó en varias de mis explicaciones, denotando que era un ocultista consumado. Cuando terminamos, me hizo seguirle a otro túnel que nos llevó a una biblioteca donde tenía libros antiquísimos. Algunas de las obras que tenía en aquellas estanterías eran de hacía siglos y habían sido cuidadas con mucho cariño. Cogí uno de los libros que más llamó mi atención, dedicado a la nigromancia y escrito por un alquimista y sabio alemán del siglo XVI. Aquel tomo estaba escrito en un refinado alemán de la época y contenía ilustraciones explícitas de los rituales necesarios para el arte de la nigromancia. Era uno de aquellos libros que en el mercado negro hubiera alcanzado los cientos de miles de euros. Al ver mi interés, Maxwell se ofreció a regalármelo, lo que rechacé hasta que la insistencia de mi anfitrión me hizo sentir obligada a aceptarlo. Me llevó de nuevo a la caverna central, de donde provenían lloros y gritos. No tardé en reconocer la voz de mi aprendiz, por lo que aceleré el paso hasta llegar a él. Estaba rodeado de aquellos seres y era clara su intención de matarlo. Me interpuse y les pedí que por favor no lo mataran, era mi aprendiz y era, de alguna forma, parte de mi familia. Desconozco si me entendieron, pero se apartaron, dejando en paz al pobre joven. Me agaché para calmar a mi aprendiz, que estaba al borde del colapso, y le dije que todo había pasado. Levantó su cabeza y me miró con aquellos ojos repletos de lágrimas y me abrazó mientras seguía llorando. Nos levantamos y me mantuve abrazada a él hasta que dejó de llorar. Hans y Maxwell se disculparon ante mí por la situación y luego se disculparon ante el joven. Tuve que hacer de intérprete ya que él no hablaba alemán. Cuando se calmó del todo, le expliqué lo que había aprendido de aquellos seres y le mostré el tomo, por el que sintió una fascinación que no podía esconder. Visto el estado de nervios de mi aprendiz, les pedí cordialmente a mis anfitriones si nos podían acompañar a las catacumbas para poder irnos, a lo que accedieron sin problema y nos llevaron hacia allí. Cuando llegamos, se despidieron de nosotros, nos dijeron que seríamos bienvenidos si volvíamos y nos devolvieron el saco lleno de huesos que había recogido el servicio. Nos despedimos de igual forma y nos preparamos para salir a la superficie. 5. Cuando salimos era pleno día. Salimos del cementerio y nos pusimos en contacto con el alcalde para contarle lo sucedido. Los técnicos del ayuntamiento se apresuraron a tapar aquella galería que habíamos dejado descubierta y tras una increíble conversación con las autoridades, junto a varios sobornos, se decidió decir que el policía fallecido había muerto por causas naturales. Fuimos al hotel a recoger nuestras cosas y luego cogimos un taxi al aeropuerto de Frankfurt, donde esperamos para coger un avión y volvimos a mi oscuro, tétrico y dulce hogar. Cuando llegamos, el servicio recogió las maletas y nos acomodó. Ni el aprendiz que me acompañó en el viaje ni el resto del servicio preguntó jamás por el muerto. Yo, por mi parte, me dediqué al papeleo junto a un abogado especializado para notificar dicha muerte y compensar gratamente a la familia del finado por ello. Me aseguré que sus hijos y pareja no tuvieran problemas económicos durante años. No tardé en ponerme de nuevo a realizar encargos y tener que atender visitas de clientes que esperaban conocer más de sus inversiones y productos. No era la parte favorita de mi trabajo, pero debía hacerlo. Cuando terminé las formalidades y los encargos, me encerré en mi biblioteca junto al tomo de nigromancia y me dediqué a estudiarlo. Pasé horas leyendo aquel libro y estudiando todo su contenido. La nigromancia, entendida en este sentido, es una combinación de prácticas de varios orígenes: magia de compasión, hechicería, adivinación, sacrificio de animales y, lo más importante, magia astral y exorcismo. Algunos de estos elementos se remontan al paganismo grecorromano o germánico, mientras que el exorcismo se originó en el culto cristiano, aunque injertado en las tradiciones judías. La magia astral u otras sustancias se introdujeron en Europa occidental a través del mundo árabe, sacudiendo imágenes, círculos o espejos, usando incienso o mirra.
Hoy en día generalmente se distinguen dos corrientes principales de magia medieval: la magia ritual y la magia basada en imágenes astrales, talismanes. Estas dos corrientes se pueden identificar con la escisión entre la tradición salomónica y la tradición hermética, ambas ramas de los héroes míticos, que atribuyen muchos relatos de ficción a estos dos personajes míticos. Sin embargo, esta distinción se vuelve confusa cuando se hace referencia a las fuentes, ya que muchos textos sobre magia ritual juegan un papel importante en las imágenes astrales, y muchos textos sobre magia de amuletos tienen rituales que incluyen su funcionamiento asociado con las estrellas. Además, encontramos libros y manuscritos en los que se mezclaban las dos tendencias. Precisamente por la influencia de la astrología, los experimentos nigrománticos pueden situarse con tiempos precisos, horas, fechas y acompañantes claramente definidos, según el espíritu de la época o las condiciones astrológicas. Los espíritus que los nigromantes invocan a partir de los manuales que utilizan no son solo los cuerpos astrales asociados a los cuerpos celestes o los elementos asociados a las fuerzas naturales de la Tierra, que son teóricamente neutrales, sino también demonios, ángeles y otros espíritus oscuros, a menudo en una posición difícil. Todos estos espíritus de diversos orígenes son arbitrariamente considerados demonios por la ortodoxia, y su invocación es considerada igualmente reprobable, incluso en la tradición mágica de invocar únicamente a los ángeles. Los demonios están en todas partes, como dijo Tomás de Aquino, aunque los teólogos creen que viven principalmente en el aire oscuro inferior, en contacto con la tierra y están organizados jerárquicamente bajo Lucifer. Este concepto de jerarquía se remonta al neoplatonismo, basado en los demonios y dioses de la antigüedad grecorromana y los ángeles caídos de la tradición judeocristiana, además de otras religiones paganas, celta, germánica, y los ángeles caídos. Para Oriente Medio, porque también los quieren devaluar equiparándolos con la magia. El concepto de jerarquía es compartido por nigromantes y teólogos, pero el interés por determinar en detalle cómo se organiza solo es visible en los textos ocultistas. Contrariamente a lo que aparece en la historia popular, la literatura y la lucha contra la brujería, todos los manuales de magia existentes no contienen pactos con el diablo, burlas a los cultos cristianos o subyugación de brujas y culto a Satanás. Gracias al poder de Dios, los nigromantes exigen obediencia a los demonios y otros espíritus. Richard Kiekhaefer divide la magia ritual en tres categorías principales según su propósito. 1. Experimentos ilusorios, creando ilusiones como banquetes lujosos, palacios custodiados por ejércitos demoníacos, sacerdotes guiados por demonios en forma de Pegaso, en la tierra donde quieras. Si es necesario, la invisibilidad del mago o la resurrección de los muertos. 2. Experimentos psicológicos que infligen dolor físico a otros o afectan el espíritu de otros, hacen que amen, odien, se enojen, ganen el favor de los poderosos u obliguen a otros a realizar ciertos comportamientos. 3. Experimentos adivinatorios que revelen hechos pasados, futuros, lejanos u ocultos para encontrar tesoros, descubrir ladrones o asesinos, etc. La adivinación a menudo requiere la cooperación de jóvenes vírgenes que pueden ver almas en superficies reflectantes, como espejos, vidrios, objetos que se asemejan a la conocida bola de cristal, uñas de manos o pies, líquidos en vasos o huesos. Otros experimentos de predicción se basan en la interpretación de los sueños. Los métodos básicos son símbolos e inscripciones, hechizos y gestos. Las marcas e inscripciones se dibujaban en el suelo con espadas o cuchillos, o en pergaminos o telas con tinta o sangre. La forma básica suele ser un círculo con una inscripción u otra marca. El círculo como catalizador del poder se remonta a la antigua magia judía y griega, y su función principal era dirigir el poder del sacerdote al espíritu. El propósito de proteger a los magos de los fantasmas parece ser un derivado de lo que es menos común en los manuales medievales de magia, aunque más común en la crítica y la literatura. Las inscripciones indican los 4 puntos: la ubicación del mago y del niño que actúa como intermediario,
el nombre de la deidad, el nombre del santo, etc. El logotipo suele ser un pentagrama, y signos astronómicos o de otro tipo. Las ilustraciones del manual también incluyen elementos necesarios para el ritual, como espadas, jarros o velas, pero probablemente sean solo instrucciones para colocar los elementos mágicos, tal como es probable que se reciten las oraciones escritas en la página. Los nigromantes utilizan fórmulas para convocar y expulsar espíritus que tienen la misma estructura que el exorcismo de la Iglesia. El núcleo es una orden u oración dada a un espíritu, dirigida al espíritu convocado, las fuerzas divinas o demoníacas que se invocan para hacerlos obedecer, y finalmente, se necesitan sus instrucciones ante el mago y la orden a cumplir. Sin embargo, el propósito es claramente lo contrario del exorcismo de la Iglesia: no expulsar a los demonios, sino traerlos aquí, hacerlos obedecer su voluntad y hacerlos cumplir sus deseos. En cualquier caso, un exorcismo no es diferente de un hechizo. Los hechizos mágicos a menudo se basan en oraciones cristianas, himnos y oraciones en cadena, a veces repetidas. Las actividades que realizan los nigromantes en sus operaciones consisten principalmente en sacrificios y rituales de compasión. El mago ofrece a los espíritus productos como sangre de pollo, abubilla o murciélago, leche o miel rociada en el aire o cenizas, sal o harina maana, en tarros. Los rituales simpáticos, utilizados principalmente en la magia mental, simbolizan lo que se desea por medio de imágenes y otros objetos sobre los que se transfieren las acciones representadas. Estas acciones pueden variar desde golpear 2 piedras simples para inducir la enemistad, hasta asignar fechas y horas astrológicamente apropiadas a un objetivo, copiar imágenes con velas utilizadas en los funerales, grabar nombres, sellos o signos, quemar huesos y otras sustancias. Este libro en concreto era un detallado manual de anatomía, adaptados a los conocimientos de la época, en el que se hablaba de cómo usar las partes del cuerpo humano para rituales complejos de invocación de espíritus y otras entidades. Me sorprendió gratamente que, a pesar de los siglos de diferencia, yo había llegado a conclusiones semejantes en el uso de los restos humanos para realizar elixires, pociones y ungüentos con utilidades varias para mejorar la calidad de vida de aquellos que los usaban. Una parte más oscura de dicho libro hacía referencia a las entidades y espíritus que podían ser invocados y cómo protegerse de ellos en caso de que no acudieran de buena fe. El libro estaba repleto de varias consignas alquímicas y astrológicas que daban una aproximación simbólica al uso de estas para realizar rituales aún más complejos en los que se trataba de las almas de los muertos. Otra parte del libro se centraba en figuras mitológicas y cómo tratar con ellas para conseguir beneficios. Me sorprendió que se hablara de los ghouls, criaturas descritas en primer lugar por los árabes, que debieron tomarlo de la antigua Mesopotamia y Sumeria, que rondaban cementerios y lugares de muerte y se alimentaban de la carne de humanos, sobre todo muertos. Las descripciones, a pesar de que las conocía por mis estudios, eran exactamente iguales a los seres que había conocido bajo el cementerio de Worms. No pude evitar pensar en Hans y Maxwell, mis nuevos amigos, y me di cuenta que las descripciones que hacía el autor del libro eran acertadas y que por los conocimientos que demostraba debía haber tenido tratos con ellos. Finalmente encontré un ritual que despertó en mí una morbosidad tremenda: la transmigración de almas. El ritual en cuestión parecía una versión mejorada y refinada del proceso sumerio por el que se podían intercambiar cuerpos y almas entre 2 individuos. Aquel descubrimiento me excitó, me hizo fantasear con una potencial vida eterna en la que podía soñar con ir cambiando de cuerpo a voluntad con tal de mantener mi alma y mi ego eternamente a lo largo de los tiempos sin consecuencias. Pasé los siguientes días anotando mis descubrimientos y, sobre todo, transcribiendo los rituales más interesantes a mis diarios personales. 6.
No tardé en darme cuenta que estaba desarrollando cierto gusto por la carne humana. Casi se convirtió en una obsesión y poco a poco despreciaba las comidas normales. Dejé de cuidar mi aspecto al considerarlo algo mundano, que realmente no era importante, y empecé a preparar los rituales que había aprendido del libro. Tuve que hacer estudios sobre la posición de las estrellas y los planetas de nuestro sistema solar, fijarme en los días de la semana y la coincidencia con el calendario lunar, una tarea que ocupó días y días en los que prácticamente ni comí ni dormí. Llegó un punto en que no pude más y dejé de beber agua. Solo bebía sangre humana. Mis comidas eran parte de los restos humanos que me traían por encargo. Reservaba una parte para mis comidas y el resto eran destinados como ingredientes de las pócimas, elixires y ungüentos que aumentaban mis arcas. Mis aprendices empezaron a preocuparse por mí, diciéndome que había cambiado mi personalidad. Les dije que eran tonterías hasta que uno de ellos me acercó un espejo de plata, y en el reflejo pude ver cómo uno de mis ojos se había transformado en algo ya no humano. Mi esclerótica se volvió negra como la noche, y el iris era de un color rojo sangre. No me asusté, más bien me sentía poderosa, y aquella transformación me estaba gustando. A las semanas, mis caninos superiores se alargaron y afilaron, dándome un aspecto un poco animalesco cuando sonreía o abría la boca, y mi otro ojo no tardó en volverse también negro, con un iris rojo sangre. Tras todas aquellas semanas, decidí poner en práctica el ritual de transmigración de almas y empecé con animales, cambiar las almas entre un gato y un perro, entre una rata y un gato, entre un cuervo y un búho. No siempre salía bien, y algunas veces los especímenes morían, pero cuando tenían éxito era francamente gracioso ver el cambio de roles de los animales. Cuando adquirí la práctica necesaria, decidí ofrecer como servicio aquel ritual a los clientes más adinerados. No tardaron los más viejos o enfermos a pedir mis servicios para conseguir cuerpos sanos y jóvenes. La tasa de éxito superaba el 80%, y los finados engrosaban mis reservas de ingredientes para los productos que ofrecíamos. Poco a poco seguí sufriendo cambios físicos, y a pesar de mi aparente y falsa juventud, mi pelo se volvió fino y quebradizo, mientras mis uñas crecían a un ritmo alarmantemente rápido. También cambiaron mis procesos biológicos y no necesitaba dormir tantas horas. Cuando decidí mirar mi propia sangre bajo un microscopio, me di cuenta que mis células habían sufrido una especie de enlentecimiento que las hacía envejecer mucho más despacio de lo normal, mientras que las células de mi sistema inmune se habían vuelto mucho más hiperactivas y eficaces ante amenazas externas. Decidí automutilarme para comprobar si aquellos cambios me habían hecho algo más, y pude comprobar cómo mi capacidad de cicatrización superaba con creces cualquier escala humana. De alguna forma, estaba cambiando a algo que ya no era humano y no me molestaba en absoluto, al contrario, a cada cambio me sentía más eufórica. El único problema que experimenté realmente es que la luz del sol me incomodaba, mientras que podía ver cada vez mejor en la oscuridad. No tardé en tener sueños sobre el cementerio de Worms. En esos sueños, el cementerio me llamaba. Veía las galerías excavadas por mis amigos bajo tierra y sentía ganas de reunirme con ellos. Esos sueños me hicieron desear ir a Worms de nuevo. Así que terminé pidiendo a mis aprendices y al servicio que se encargaran de empaquetar todo lo que había en mi mansión y buscaran algún lugar a las afueras de la ciudad alemana en la que pudiera irme a vivir. Era evidente que los cambios que sufría empezaban a incomodar a los residentes de la mansión, pero no parece que se atrevieran a contrariarme. La mudanza tardó unas 3 semanas y terminó de manera satisfactoria. Me encontraba en mi nuevo hogar, donde disponía de mucho más espacio en una mansión histórica a las afueras de Worms. Notifiqué a los clientes del cambio de dirección y llegué a un acuerdo con un hotel de la ciudad, que además disponía de viñedos y vino propio, para alojarlos cuando vinieran a visitarme. La siguiente parte fue más complicada, ya que ahora no era propicio volver a profanar el cementerio Holy Sand. Sabía que bajo nuestros pies había galerías excavadas por los ghouls de Worms,
Así que hice venir a varios especialistas, entre ellos geólogos, para que hiciera un estudio para abrir un túnel desde mi hogar a dichas galerías. Las obras duraron más de una semana, pero como siempre, el dinero lo podía todo y los trabajadores realizaron sus tareas con ahínco sin hacer preguntas. La noche que estuvo terminado el túnel, que coincidió con la luna llena, cargué un cadáver a mis espaldas y me metí por la galería esperando encontrar a Maxwell y Hans. No sentía miedo alguno. La oscuridad no era un problema y podía ver claramente. Mi sentido del oído se había afinado, y tras más de 2 horas recorriendo aquellas galerías, empecé a escuchar las conversaciones no humanas entre los ghouls. Llegué a la caverna que era su centro neurálgico y rodeada de nuevo de aquellos seres, arrojé el cadáver que llevaba encima. No tardaron en devorarlo y darme las gracias. Por alguna extraña razón, entendía su animalesco lenguaje y ellos me entendían a mí sin problema. Mi relación con los ghouls cada vez era más cercana y acabaron viniendo a mi hogar, como invitados permanentes que podían entrar y salir cuando les viniera en gana. Tuve que educar a mis aprendices y al servicio para que se llevaran bien con dichos invitados, cosa que fue difícil, así como tuve que enseñar a los invitados a llevarse bien con los humanos de mi hogar y a evitar sus instintos de comérselos. De alguna forma y poco a poco los ghouls se fueron civilizando, hasta el punto que me pidieron si podía hacer más confortable la caverna donde vivían con mobiliario humano. Realicé dicha petición y era común que me invitaran a su hogar, donde teníamos largas conversaciones con aquellos que habían sido humanos en su día. Descubrí que los ghouls no se reproducían como nosotros, y que de alguna forma la mayoría de ellos habían sido humanos. Gozaban de una esperanza de vida de siglos y algunos mantenían algunas costumbres de su pasada humanidad. Entendí que la transformación que sufría me acercaba cada vez más a ellos. De seguir así, acabaría convirtiéndome en uno de ellos. Con el tiempo decidí financiar la construcción de un nuevo cementerio en mi parcela, lo que fue recibido gustosamente por el alcalde local. Y fundé una empresa para gestionar la necrópolis. Mi aspecto era cada vez más animalesco, y poco a poco aumentaba mis visitas a la caverna. Con el tiempo el servicio se sentía más incómodo y decidieron despedirse. No podía permitir que explicaran al mundo lo que se realizaba en mi hogar. Así que decidí envenenarlos y sus cadáveres fueron usados para experimentos y rituales que no requerían el consumo de su cuerpo. Los ghouls sustituyeron al servicio sin problema y los aprendices aprendieron a llevarse bien con ellos. Los horarios de mi casa habían cambiado y ahora estaban enfocados a la noche, por comodidad del nuevo servicio y del mío. Dejé de atender visitas y mis aprendices se encargaron de ellas junto a otras tareas que antes realizaba yo. No podía dejarme ver en mi estado, así que dejé, poco a poco, mis responsabilidades en manos de mis discípulos. Poco a poco me incomodaban más las actividades mundanas, por lo que ordené hacer construir una habitación bajo el cementerio de mi propiedad. En aquella habitación pasaba los días durmiendo y vivía de noche, donde recibía las visitas tanto de mis aprendices como de los habitantes de las galerías subterráneas. Había trasladado mi vida bajo tierra, mientras el camposanto que estaba sobre mi cabeza nos proveía de comida. Epílogo. El tiempo ya no tenía sentido para mí. Los días, o más bien las noches, pasaban bajo aquel cementerio y aquella ciudad mientras convivía con mis nuevos congéneres sin problemas. Ahora las tornas habían cambiado y eran mis aprendices los que llevaban el peso de mi trabajo. No eran ya aprendices, sino que eran ahora capaces de desempeñarse por sí mismos. De vez en cuando visitaba la mansión que había sido mía, y ahora era propiedad de aquel trío capaz y sus familias. Se convirtió en costumbre, incluso que mis congéneres y yo les hiciéramos visitas semanales en las que jugábamos incluso con los niños. De alguna forma mi mayor obsesión, que era la muerte, seguía formando parte de mi vida en cada faceta. Jamás dejé los estudios ocultistas ni mis rituales. Simplemente el factor tiempo ya no era una preocupación. Era una ghoul. Y no tenía más preocupación que seguir existiendo y comiendo cuando tenía hambre.
Mi sed de conocimientos nunca cesó y mis antaño aprendices me traían de vez en cuando nuevos tomos de gran valor que engrosaron las estanterías de mi nueva biblioteca. En mi habitación destacaba el cuadro que pintó Hans donde posábamos mis aprendices, sus familias y yo en el centro. Era el mejor recuerdo que podía tener junto a los cuerpos embalsamados de mis padres, que seguía cuidando de la putrefacción. Ahora podía dedicarme enteramente al estudio de la muerte desde una nueva perspectiva. Esta había pasado a formar parte de mi nueva vida de una forma muy diferente a la que estaba acostumbrada. Seguí desarrollando nuevas fórmulas e incluso escribí libros que cedía a mis discípulos, por lo que jamás pasaron penalidades. En la ciudad hacía tiempo que corrían extraños rumores de mi antigua casa, e incluso en los periódicos aparecían, de vez en cuando, extrañas historias que hablaban de desapariciones de personas, y parecía que los habitantes de la ciudad evitaban acercarse a la mansión con cementerio en su parcela. Extra. Hans. Hans nació en el seno de una familia humilde en 1772. Su padre era un artesano y pronto le enseñó el oficio de alfarero. El trabajo manual le hizo ser consciente de su gusto por las artes plásticas, y no tardó en gastar parte de su dinero en adquirir material para pintar. Debido a la influencia que había tenido Francia en la ciudad y las constantes visitas burguesas, hicieron que se centrara en el estilo neoclásico. Sus obras nunca tuvieron mucha fama, pero era común que fueran compradas por aquellos turistas. A sus 20 años, la ciudad fue atacada por tropas francesas durante las guerras revolucionarias francesas y en 1801 fue anexionada al Imperio francés. Debido a las penurias de aquella época, sus obras adquirieron un cariz más oscuro y empezó a centrarse en representar escenas de muerte y enfermedad. Los paisajes que más pintaba eran los de cementerios, tumbas y mausoleos. A pesar del rechazo que en un principio tuvieron sus obras, sobre todo por su enfoque con un estilo nunca visto, en que volcaba sus emociones antes que plasmar la realidad en sí, no tardó en llamar la atención de ciertos mecenas que veían aquello como una oportunidad de negocio. Cuando hacía sus 35 años murió su madre, entró en una fuerte depresión que le hizo centrarse en el oficio de su padre, ya mayor, y abandonó durante un tiempo su obra. Una noche que fue a visitar la tumba de su madre, vio de refilón una extraña sombra que parecía llevarse un cuerpo del cementerio. La curiosidad le pudo e intentó seguir a aquella sombra por las calles de la ciudad, hasta que llegó a un túnel a las afueras, por donde decidió meterse. En un principio, su primer contacto con los seres que moraban aquellos túneles le causó pavor, pero por alguna razón les cayó en gracia y volvió a cogerle el gusto a la pintura. Si antes le gustaba pintar sobre escenas de muerte y lugares dedicados a ella, ahora retomó con más fuerza su obra pictórica y empezó a pintar aquellos seres en posturas normales y en actividades mundanas. No pasaron muchos años hasta que su padre murió de una enfermedad y heredó su taller. Ahora que la ciudad de Worms formaba parte del Gran Ducado de Hesse y que habían terminado las maneras francesas, Hans sufrió una terrible crisis creativa ya que sus obras no gustaban a la aristocracia. Noche en el cementerio Schlia Rosell Saldaña, 27. El poco prestigio que había ganado durante la ocupación francesa se desvaneció junto a sus ganas por vivir, por lo que, sintiendo que no tenía nada que perder, se mudó junto a los seres subterráneos con los que entabló amistad. No tardó en aceptar sus maneras y costumbres y dejó de ir a su propio hogar. Con el tiempo se le dio por desaparecido y se fue transformando poco a poco en uno de aquellos seres. La última vez que se vio a Hans fue una noche de 1822, cuando asaltó de noche su antiguo taller y hogar, ahora propiedad de una nueva familia, y se llevó el material que requería para pintar. Su aspecto humanoide pero animalesco despertó rumores e incluso leyendas entre los habitantes de la ciudad. Durante años se dedicó a pintar y a dejar sus cuadros en lugares visibles para que fueran vistos por la mañana.
El orgullo que sentía por sus obras, que firmaba con un alias, hicieron que algunos habitantes de la ciudad dejaran algunas monedas por la noche, que eran recogidas por nuestro querido Ghoul pintor. Cuando necesitaba más material de pintura, saqueaba de noche a alguna que otra tienda mientras dejaba el dinero del coste encima de la mesa de dicha tienda. Los dueños de aquel local, al ver que no causaba daños y viendo que los asaltos eran recurrentes, decidieron dejar cada 2 semanas el material necesario fuera de la tienda, en un callejón donde pusieron una caja cerrada con llave a la que podían depositarse las monedas. Los tiempos cambiaron y los caballos fueron sustituidos por coches, la noche se hizo día y cada vez era más difícil salir a pos sus queridos materiales. Con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial a la ciudad, los ghouls hicieron un festejo con los cadáveres y se encargaron de limpiar la ciudad de muertos por la noche. Los habitantes no se atrevieron a salir durante días. Incluso la prensa de la época habló de una histeria en la población que las autoridades intentaron subsanar con investigaciones y un aumento de las fuerzas policiales. No tuvieron éxito y decidieron abandonar dichas investigaciones. Hans aprovechó los daños de los bombardeos y se hizo con material de pintura para muchos años, por lo que prosiguió con su obra y volvió, de nuevo, a seguir dejando sus cuadros en zonas de la ciudad para su visionado público. Esta vez, sus cuadros mostraban escenas alegres con un cariz colorido expresionista que gustaba mucho más que sus antiguas obras. Eran precisamente los ciudadanos los que, quizá animados por ver algo diferente, quizá por ver algo alegre, dejaban material de pintura en zonas de la ciudad que estaban resguardadas de la luz artificial para que aquel anónimo pintor pudiera seguir con su obra. Con el tiempo, Hans vio que no era necesario seguir dejando sus pinturas y simplemente siguió pintando bajo tierra sin más preocupación que seguir existiendo.